El 21 de julio, la Iglesia Católica celebra la vida y el legado de uno de los más grandes doctores de la fe, San Lorenzo de Brindis. Su historia comienza en el sur de Italia en el año 1559, en medio de una época marcada por tensiones religiosas, guerras y profundas transformaciones sociales. Nacido con el nombre de Julio César Russo, desde niño mostró inteligencia y fervor espiritual, lo que llamó la atención de los frailes capuchinos, rama reformada de la orden franciscana, a la cual se uniría más tarde, adoptando el nombre de Lorenzo. Era un tiempo en el que Europa aún estaba sacudida por los efectos de la Reforma Protestante, y la Iglesia necesitaba hombres preparados, con alma ardiente y mente afilada, para defender la fe católica con sabiduría y amor. San Lorenzo fue ese hombre. Se destacó rápidamente por su capacidad intelectual, hablando fluidamente varios idiomas: hebreo, griego, latín, alemán, francés e italiano, y conociendo profundamente las Escrituras. Pero no era solo erudición, tenía un alma misionera, apasionada por la evangelización, la defensa de la verdad y la salvación de las almas. Sus homilías incendian multitudes, su presencia imponía respeto, su voz llevaba un poder espiritual que tocaba los corazones más endurecidos. Mientras la Iglesia luchaba por reafirmar su identidad, San Lorenzo de Brindis recorría ciudades y países, llevando consigo no solo palabras, sino vida, presencia y luz. Era capaz de convertir herejes, consolar a los afligidos e incluso negociar la paz entre naciones, como lo hizo en varias ocasiones al servicio del Papa. En una ocasión, fue enviado como diplomático para intentar resolver conflictos entre potencias europeas, y su sabiduría encantó incluso a reyes. Además, desempeñó un papel inusual y heroico como capellán militar. Al frente de un ejército cristiano amenazado por los turcos otomanos, empuñando solo un crucifijo, condujo a los soldados con valentía, fortaleciéndolos con fe y entusiasmo hasta alcanzar la victoria. Ese momento se convirtió en símbolo de su vida, un hombre que luchaba batallas espirituales y físicas, armado con la cruz, movido por la oración. Su misión iba más allá de los púlpitos, era un guerrero de la fe en todos los sentidos. Su predicación poderosa y su conocimiento de la palabra de Dios lo convirtieron en uno de los más grandes teólogos de la Contrarreforma, combatiendo errores doctrinales no con odio, sino con argumentación sólida y amor a la verdad. Y es en este momento que queremos hacer una breve pausa para recordarte que este canal está dedicado a contar las historias de los santos y también a traer homilías diarias que fortalecen tu fe. Si amas los contenidos que inspiran, que tocan el alma y acercan a Dios, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Deja tu like para que este mensaje alcance a más corazones sedientos de luz y verdad. Estamos aquí todos los días, con contenido preparado con esmero y oración, para alimentar tu camino espiritual. Volviendo a la trayectoria de San Lorenzo, impresiona cómo supo unir el mundo de la acción con el de la contemplación. Era profundamente devoto de la Virgen María y pasaba largos periodos en oración, antes y después de sus predicaciones. Cuando escribía, sus textos revelaban un espíritu inflamado por el amor de Dios y una mente llena de claridad y precisión. Los escritos que dejó a la Iglesia son tesoros de la teología franciscana y continúan siendo estudiados hasta hoy. Fueron precisamente esos escritos los que llevaron al Papa Juan XXIII en 1959 a declararlo doctor de la Iglesia, 4 siglos después de su muerte. La canonización de San Lorenzo de Brindis había ocurrido en 1881, pero su reconocimiento como doctor de la Iglesia fue la confirmación de que su legado es inmortal. No fue solo un fraile elocuente, sino un verdadero faro de la doctrina católica en medio de las tinieblas del error y la confusión. ¿Y qué decir de su humildad? A pesar de tanto prestigio, tanto conocimiento y tantas misiones importantes, San Lorenzo vivía con simplicidad franciscana, buscando solo servir a Dios y a los hermanos. Cuando murió, en 1619, en Lisboa, su cuerpo fue acogido con honor, pero su alma ya había sido recibida en los brazos del Padre con gloria. Celebrar a San Lorenzo de Brindis el 21 de julio es más que recordar a un personaje histórico. Es revivar en nosotros la llama del coraje, de la fe viva y de la inteligencia al servicio del Evangelio. Nos enseña que no hay límites para quien se entrega enteramente a Dios. Muestra que un hombre común, movido por la gracia y el Espíritu Santo, puede transformar el mundo que lo rodea con palabras, actitudes y oración. También nos recuerda que la santidad no es privilegio de pocos, sino un llamado para todos, y que el conocimiento, cuando está guiado por la caridad, se convierte en instrumento de salvación y no de orgullo. Por eso, en este día, al celebrar su memoria, somos invitados a reflexionar. ¿Nos estamos alimentando de la palabra de Dios como lo hacía San Lorenzo?
¿Estamos dispuestos a predicar el Evangelio con la misma osadía? ¿Nuestra fe es pasiva o combativa como la de él? Y sobre todo, ¿buscamos la verdad con el mismo fervor con el que él la buscaba? Que su intercesión nos fortalezca, nos guíe e inspire a ser fieles, no solo en las palabras, sino en las acciones. Y que nuestra vida, como la suya, sea una llama viva del amor de Dios en el mundo. Oración a San Lorenzo de Brindisi. Oh glorioso San Lorenzo de Brindisi, lleno de la luz del Espíritu Santo e inflamado por el celo de la verdad, enséñanos a amar la palabra de Dios con el mismo ardor que abrazaba tu corazón. Tú que fuiste instrumento de paz entre reyes, consuelo de los afligidos y luz entre los que estaban en tinieblas, ayúdanos a vivir con sabiduría, valentía y humildad. Intercede por nosotros en las batallas de la fe y haz que nuestra inteligencia se una a la caridad, para que en todo glorifiquemos el nombre del Señor. Oh Doctor de la Iglesia, hombre de oración y acción, danos el deseo de conocer, amar y proclamar el Evangelio con valentía, así como tú lo hiciste entre los poderosos y los humildes. San Lorenzo de Brindisi, ruega por nosotros. Amén. Curiosidades sorprendentes sobre San Lorenzo de Brindisi. La historia de San Lorenzo de Brindisi está llena de momentos impresionantes, muchos de los cuales permanecen poco conocidos entre los fieles. Uno de los aspectos más extraordinarios de su vida fue su capacidad casi sobrenatural de memorización. Se cuenta que podía recitar libros enteros de la Biblia de memoria, con absoluta precisión, incluso en hebreo. Este don era especialmente útil durante los debates teológicos, cuando citaba las Escrituras con fluidez y claridad para refutar herejías protestantes con argumentos sólidos. Sus oponentes quedaban asombrados y muchas veces derrotados, no por la fuerza, sino por la sabiduría que emanaba de su alma orante. Otro hecho asombroso fue su nombramiento como superior general de los capuchinos en 1902. En ese cargo recorrió decenas de conventos por toda Europa, siempre animando a una vida austera, al estudio profundo de las Escrituras y a la fidelidad al carisma franciscano. Pero lo que más tocaba a sus hermanos de orden era su simplicidad y su atención hacia los más humildes. A pesar de ser una de las mayores autoridades de su congregación, lavaba platos, limpiaba el suelo y cuidaba a los enfermos con ternura franciscana. Se le veía de rodillas durante horas ante el Santísimo Sacramento, muchas veces entre lágrimas, pidiendo por conversiones y por la santificación de la Iglesia. Pocos saben que San Lorenzo también fue enviado en delicadas misiones diplomáticas directamente por el Papa. Una de ellas fue a Alemania, donde ayudó a reorganizar la presencia católica en medio de la presión luterana. En otra ocasión, fue incluso a la corte de España, donde negoció asuntos políticos y religiosos con impresionante habilidad. Era conocido como un embajador de Dios, porque dondequiera que llegaba, su presencia traía paz y resolución. Y todo esto no lo hacía como político, sino como fraile descalzo, con un hábito sencillo, un crucifijo en el pecho y la palabra de Dios en los labios. Uno de los episodios más legendarios de su vida ocurrió durante una batalla en Hungría en 1601, donde actuó como capellán de las tropas cristianas contra el Imperio Otomano. Antes del combate, celebró la Santa Misa y subió a una colina, levantando un crucifijo en alto y exhortando a los soldados a confiar en Cristo. La victoria llegó, y muchos atribuyeron el triunfo a la presencia inspiradora y la intercesión de San Lorenzo. Lo más notable, no portaba armas, solo la cruz. Era un signo de que su guerra era espiritual, contra el mal, el miedo y la incredulidad. También tuvo una relación profunda con la figura de la Virgen María. Fue uno de los primeros teólogos en defender, con base en las Escrituras y los padres de la Iglesia, la Inmaculada Concepción de María, mucho antes de que fuera definido como dogma por la Iglesia. La llamaba llena de gracia desde el primer instante, y escribía extensamente sobre su papel como madre de la Iglesia y mediadora de todas las gracias. Sus sermones marianos son considerados hasta hoy como obras maestras de la teología devocional. Y hay aún un detalle encantador sobre su muerte. San Lorenzo falleció en Lisboa, Portugal, durante una misión enviada por el rey Felipe III de España. Aunque estaba enfermo y débil, aceptó viajar hasta allí para resolver asuntos religiosos. Su cuerpo fue enterrado con gran honor, y hay relatos de que su tumba fue visitada por personas que testimoniaron milagros y curaciones. Su fama de santidad cruzó fronteras, y la devoción a él creció fuertemente en toda la península ibérica. La santidad de San Lorenzo de Brindisi no cesó con su muerte. Al contrario, su tumba se convirtió en punto de peregrinación
y fuente de innumerables relatos milagrosos. Aún en Lisboa, donde su cuerpo fue inicialmente sepultado, comenzaron a surgir testimonios de personas que, al rezar junto a su tumba, recibían curaciones, consuelos espirituales e incluso liberaciones de angustias profundas. Ciegos relataban haber recuperado la vista, enfermos eran restaurados, e incluso familias rotas encontraban paz tras invocar su intercesión. Todas estas señales contribuyeron fuertemente a su beatificación y posterior canonización. Uno de los milagros más impresionantes atribuidos a él, relatado en los registros del Vaticano, involucra a un religioso que sufría de una enfermedad incurable. Tras una novena dedicada a San Lorenzo, este hombre tuvo un sueño vívido con el santo, quien lo apareció sonriente, tocando su pecho y diciendo: «El dolor no es mayor que la fe. Confía en Dios». Al día siguiente estaba completamente curado, y el milagro fue confirmado por médicos y por la comunidad religiosa local. Este es solo uno entre decenas de casos que reforzaron la reputación de Lorenzo como un verdadero intercesor del cielo. Pero tal vez más impresionante que los milagros físicos sea el milagro intelectual y espiritual que su vida representa. San Lorenzo era un hombre del espíritu, pero también un genio de la razón. En tiempos en que muchos consideraban la fe y la razón como opuestos, él demostró que ambas pueden caminar juntas en armonía. Sus escritos, especialmente los sermones sobre los evangelios, son de una profundidad sorprendente. No se limitaba a interpretar superficialmente los textos sagrados, sino que se sumergía en sus raíces lingüísticas y espirituales, revelando sentidos ocultos y aplicaciones prácticas con una claridad divina. Hasta hoy, estos textos son estudiados en universidades pontificias, formando sacerdotes, obispos y teólogos de todo el mundo. Otra curiosidad increíble es que San Lorenzo escribió un comentario completo sobre la Biblia sin jamás consultar a otro autor. Todo lo que escribió provenía de la memoria, de la oración y de la iluminación divina. Este hecho es casi sin precedentes en la historia de la Iglesia. Además, hay un relato histórico en el que, durante un sermón en Alemania, comenzó a predicar en hebreo para refutar argumentos de judíos mesiánicos presentes. Cuando terminó, los oyentes estaban en lágrimas, tocados por la elocuencia, pureza y verdad que brotaban de sus palabras. Había transformado una simple predicación en un momento de conversión masiva. Y no podemos olvidar que, como verdadero franciscano, San Lorenzo vivía la pobreza evangélica con radicalidad. Incluso teniendo contacto con reyes y príncipes, rechazaba regalos lujosos, rechazaba alojamientos pomposos y prefería dormir en el suelo, comiendo lo mínimo necesario. Su corazón estaba totalmente desapegado del mundo. La única riqueza que deseaba era la de Cristo crucificado. Y es precisamente por eso que su testimonio brilla aún más en nuestros tiempos modernos, donde tantas veces la fe es tratada como un adorno superficial. Él vivió la radicalidad del Evangelio en todos los aspectos, sin concesiones. Vulcano, esta fue la vida de San Lorenzo de Brindisi, un doctor de la Iglesia, intercesor y amante de la verdad. ¿Qué nos enseña su vida para nuestra propia trayectoria de fe? Vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a interceder por nosotros en la santidad para que también nosotros seamos testigos del amor de Dios en este mundo tan necesitado. En el silencio de los monasterios, en la efervescencia de las universidades, en los campos de batalla y en los palacios de los reyes, San Lorenzo de Brindis vivió una vocación rara y poderosa: ser todo para todos, sin dejar jamás de ser de Dios. No era solo un intelectual refinado, sino un hombre de profunda oración, cuya vida interior sostenía cada palabra que salía de su boca. Cuando predicaba, no era solo elocuencia, era unción. No era solo lógica, era fuego. Y ese fuego no consumía, sino que iluminaba. Por eso donde él pasaba, la fe era restaurada, los corazones se inflamaban, y hasta los adversarios más acérrimos reconocían: allí estaba un hombre de Dios. Su capacidad de integrar sabiduría, espiritualidad y acción concreta es algo que falta en muchos líderes de nuestros tiempos. San Lorenzo no se escondía en la retórica, ni en las zonas de confort de la vida religiosa. Iba a las periferias del imperio, a los reinos divididos, a las tierras en guerra. Llevaba el evangelio donde más se necesitaba, aunque eso le costara la salud y el descanso. No quería aplausos,
quería almas. Su misión era hacer que Dios fuera conocido, amado y servido, y es exactamente por eso que su vida resuena con tanta fuerza hasta hoy. Otro detalle conmovedor de su historia es que nunca separaba el estudio de la oración. Para él, la verdadera teología se hacía de rodillas. Creía que la mente sin el espíritu se convierte en orgullo, pero la mente iluminada por la oración se convierte en verdad. Por eso, antes de cada predicación, pasaba horas en adoración al Santísimo Sacramento, pidiendo no palabras bonitas, sino palabras eficaces, que tocaran, convirtieran y sanaran. Muchos de sus oyentes lloraban durante los sermones, no por una emoción superficial, sino por sentir la presencia de Dios a través de él. Eso es más que talento, es unción. Y aún siendo un hombre de tanta autoridad e influencia, nunca perdió su esencia franciscana. Vivía con extrema sencillez, se alimentaba con moderación, dormía poco, se dedicaba a la caridad con un corazón amplio. Jamás dejó de visitar a los enfermos, consolar a los pobres, cuidar de los hermanos en crisis. Era un gigante de la fe que se inclinaba hacia los más pequeños, y eso no se aprende en los libros. Es un don de Dios cultivado en el corazón de quien elige vivir el Evangelio con radicalidad. Al final de su vida, exhausto por tantos viajes y responsabilidades que acumuló, San Lorenzo aceptó una última misión diplomática al servicio de la Iglesia. Fue a Portugal, a Lisboa, aunque ya estaba enfermo y debilitado. Allí entregó su alma a Dios, lejos de su tierra natal, pero rodeado de la certeza de que había cumplido hasta el último segundo su vocación. Murió el día 22 de julio de 1619, pero es celebrado en el calendario litúrgico el día 21, y no por casualidad. Ese día nos invita a recordar a un hombre que fue más grande que sus dones, porque supo ponerlos todos al servicio del reino de Dios. Y es con ese espíritu que cerramos este homenaje. La historia de San Lorenzo de Brindis no es solo un capítulo del pasado, es un espejo para cada uno de nosotros. Nos provoca, nos inspira y nos llama a una vida más plena, más profunda y más santa. En tiempos de confusión y superficialidad, que podamos, como él, buscar la sabiduría con humildad, la fe con valentía y la verdad con amor. Que su intercesión nos alcance y nos ayude a convertirnos también en predicadores de la luz, aunque silenciosos, aunque olvidados, pero siempre firmes en el camino de la salvación. San Lorenzo de Brindis ruega por nosotros.